soy Montserrat García y esto es Corazón Lector, un espacio sonoro donde compartir de la mano de la neurociencia temas relativos al aprendizaje en general y al aprendizaje de la lectura en particular. Este podcast viaja de la mano de Abecedari, Asociación para el Estudio y Tratamiento de las Dificultades del Aprendizaje, y de Glyphing, nuestro entrenamiento lector. Hoy vamos a entrar en el cerebro. No es un cerebro como idea abstracta, sino que vamos a entrar en el cerebro que mira las letras, las reconoce, las convierte en sonidos, las relaciona con palabras conocidas, les atribuye significado y finalmente nos permite comprender. Leer parece sencillo cuando ya sabemos hacerlo, pero vemos una palabra y casi sin darnos cuenta aparece su sonido, su significado, su imagen, su emoción o su recuerdo. Pero para llegar hasta ahí, el cerebro ha tenido que construir un camino. Es decir, ha tenido que construir un mapa. Por eso el episodio de hoy se llama El mapa del cerebro lector. La primera idea que tenemos que compartir, ya la hemos explicado en otras ocasiones, pero necesitamos empezar por el principio. Y el principio es este, que no nacimos para leer. La primera idea es que el cerebro humano no ha nacido preparado específicamente para la tarea de leer. Nacemos preparados para hablar, para mirar, para escuchar, para reconocer rostros, para movernos, para vincularnos con otras personas, pero la lectura, en cambio, es una invención cultural demasiado reciente, evolutivamente hablando, como para que exista de entrada un órgano biológico diseñado solo para leer. Y sin embargo, lo conseguimos, leemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos porque el cerebro es plástico. Es decir, el cerebro puede reconstruirse a sí mismo. Puede reutilizar circuitos que originalmente sirven para otras funciones, como para ver, oír, hablar, memorizar y atender, y ponerlos a trabajar juntos para una nueva tarea. Cuando un niño o una niña aprende a leer, no está simplemente memorizando letras, sino que está reorganizando parte de su sistema visual, auditivo, lingüístico, atencional y motor para construir un nuevo cerebro, un nuevo mapa de cerebro. Es lo que nosotros llamamos el cerebro lector. Bueno, pues este mapa va a tener una serie de estaciones, ¿no? Una serie de paradas. La primera estación será la de la mirada. Imaginemos que una niña, que un niño ve escrita la palabra sol. Lo primero que ocurre es completamente visual, es decir, la información entra por los ojos y llega a la parte posterior del cerebro, al lóbulo occipital, que está justamente encima de la nuca y donde se procesan los estímulos visuales. Pero el cerebro no ve letras al principio. Al principio ve líneas, ve curvas, ve orientaciones, contrastes, espacios. Ve una forma que con el aprendizaje, ¿no? Tras el aprendizaje explícito de normalmente las maestras, los maestros en el colegio, estas formas dejan de ser simples trazos arbitrarios y empiezan a convertirse en letras reconocibles. La S deja de ser una serpiente, o deja de ser, la O deja de ser un círculo, o la L deja de ser una línea vertical y pasan a formar parte de un código. Aquí aparece una idea importante, y es que para leer bien el cerebro debe aprender a mirar de una manera muy precisa. No basta con ver, sino que hay que discriminar, ordenar, orientar y reconocer. Ahí parte de la complejidad de la tarea de leer. Por eso, cuando un niño confunde letras, invierte el orden o se pierden las líneas, no estamos ante una tontería, sino que estamos viendo que una parte del mapa todavía se está construyendo. Todavía no ha terminado esta tarea de construir este cerebro lector. Hay una cosa importante en el reconocimiento de las letras, y es que el cerebro humano está acostumbrado a procesar todo aquello que ve. Y cuando el cerebro humano ve una silla, aunque un niño sea muy pequeño, cuando ve una silla, reconoce la silla, tanto si la silla está
la ve por delante, si la ve por detrás, si la ve por arriba, como si la ve por abajo. Una silla, se gire por donde se gire, se mire por donde se mire, va a ser siempre una silla. Con las letras ocurre una cosa particular que no ocurre con el resto de imágenes que nuestro cerebro está acostumbrado a procesar. Y es que las letras son solo vistas desde una posición posible. Es decir, las letras se tienen que leer de una manera y las tienes que visualizar de una manera. Si las giras, dejan de ser esa letra. Y, por ejemplo, de eso radica, por ejemplo, los problemas de las letras que llamamos especulares, ¿no? Cuando una P la giras se convierte en una Q, cuando una B la giras se convierte en una D, y estas letras nos pueden traer a veces problemas adicionales, ¿no? ¿Por qué? Pues por eso, porque las letras tienen específicamente este problema de imagen, y es que tenemos que verlas siempre del modo correcto. Vale, una vez hemos reconocido las letras, pasamos a la zona del cerebro que va a reconocer las palabras. ¿Vale? El primer análisis es visual. La información avanza hacia zonas del hemisferio izquierdo especializadas en reconocer combinaciones de letras de manera rápida y automática. Es decir, al principio, un lector principiante tiene que mirar las letras una por una, ¿no? Y reconocer la S, y reconocer la O, y reconocer la L, para después poder decir sol. Pero con la práctica adecuada, ¿esto qué significa la práctica adecuada? Haber visto muchas veces la palabra sol, el cerebro empezará a reconocer patrones completos. Es decir, que cuando nuestro cerebro haya leído muchas veces la palabra sol, ya no va a tener que hacer este camino lento de decir esto es una S, esto es una O, esto es una L, sino que reconocerá el patrón completo y dirá sol. Entonces ya no leemos la palabra como si fueran tres signos separados, sino que lo leemos como una sola unidad conocida. Sol. Esto libera energía mental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando el reconocimiento de las palabras se automatiza, esto lo hemos explicado muchas veces, la mente puede dedicarse mejor a comprender. Si toda la energía se gasta en descifrar, queda poca energía para imaginar, inferir, relacionar y disfrutar, que son cosas que tienen que ocurrir cuando estamos leyendo. Cuando leemos, tenemos que pasar del signo al sonido. Es el proceso inverso, el de la escritura, que tendremos que pasar del sonido al signo. Pero ahora estamos en la lectura. Por lo tanto, del signo al sonido. Leer no es solo reconocer formas, implica también convertir estas letras en sonidos. Esta es una de las grandes conquistas del aprendizaje lector. Comprender que las letras representan sonidos del habla, la M suena M, la A suena A, y la palabra mamá se puede descomponer, escuchar, recomponer y reconocer. Este trabajo lo realizan unas redes del hemisferio izquierdo que analizan las palabras y construyen el puente entre lo que se ve y lo que se oye internamente. Hablamos del hemisferio izquierdo porque en el 99 y pico % de los humanos el procesamiento lingüístico del que estamos hablando se da en el hemisferio izquierdo. Algunas personas, muy pocas y normalmente zurdas, lo tienen en el hemisferio derecho. Bien, pues en este normalmente hemisferio izquierdo es donde se construye el puente entre lo que se ve y lo que se escucha, ¿no? El sonido que tenemos asociado a esta letra que vemos. Son las mismas zonas que el neurólogo Wernicke estudió en el siglo XIX al observar que las personas que las tenían dañadas dejaban de comprender el lenguaje. Este puente, esta conexión es decisiva, porque si el niño o la niña que está aprendiendo a leer no puede relacionar con rapidez y precisión las letras con sus sonidos, la letra se vuelve demasiado lenta, demasiado costosa y demasiado frágil. No porque no quiera, sino no porque no se esfuerce lo suficiente, sino porque el camino neuronal todavía no está suficientemente consolidado. Seguimos avanzando. De la voz interior, ¿no? Hemos empezado por la parte visual, hemos continuado por conectar esa parte visual con ese sonido interno que conocemos porque lo hemos escuchado muchas veces. Esta voz interior, este sonido interno, se tiene que relacionar luego con la parte frontal. Es esta otra área importante. La parte frontal izquierda del cerebro, llamada
área de Broca, porque Paul Broca fue el neurólogo, el científico que en el siglo XIX también, al estudiar a personas que habían perdido la capacidad de producir lenguaje, se dio cuenta que tenían esta zona afectada, por lo tanto la área de Broca. Y esta área está relacionada con la articulación, la organización de secuencias sonoras y también con los procesos que intervienen en la lectura silenciosa. Es decir, no importa que leamos en voz alta o en voz baja, ¿no? El proceso motor de la articulación está en marcha. La única diferencia está en que ponemos en movimiento las cuerdas vocales o no. Cuando leemos, aunque no movamos los labios, muchas veces hay una voz interior que acompaña la lectura. Es esta lectura en voz baja. Esa voz interior ayuda a sostener los sonidos, a ordenar las palabras, a mantenerlo en memoria y a darle continuidad. Es decir, nos ayuda a hacer de esa lectura un todo que va configurando una imagen cada vez más grande en nuestro cerebro. Por eso algunos niños, algunas niñas, a veces necesitan leer en voz alta durante más tiempo. No es necesariamente un problema, es simplemente una ayuda. A veces hay personas mayores que han tenido poca posibilidad o poco acercamiento a la lectura, que también les ocurre, que para poder entender lo que están leyendo necesitan leer en voz alta para escucharse. Así convierten la lectura en una escucha oral. ¿Vale? Esto no significa nada, significa solo que el proceso todavía está en vías de consolidación. Bien, pues la lectura silenciosa, fluida, llega cuando el sistema ya puede sostener internamente la secuencia sin necesidad de exteriorizarla. Bien, 2 caminos para leer. Esto es lo que en psicología, en pedagogía, llamamos el modelo de la doble ruta, ¿no? Una ruta es la ruta que llamamos de la vía fonológica, que es analítica, es la ruta que mira las letras, que las convierte en sonidos y que permite leer palabras nuevas, largas o desconocidas. La otra ruta es la vía léxica, que es más directa, más rápida. ¿Por qué? Porque reconoce la palabra completa como un todo, porque esta palabra, lo que hemos dicho antes, la hemos visto tantas veces que la hemos almacenado en nuestra memoria lectora y por lo tanto no necesitamos descodificarla, sino que automáticamente podemos evocarla. Un lector experto utiliza las dos vías. Un niño o una niña que está empezando a leer empieza o debería empezar por la vía fonológica, porque tiene que desgranar todas las palabras. ¿Cuándo se pondrá en marcha la vía léxica? Cuando haya visto esas palabras suficientemente veces escritas y las haya leído suficientemente veces, ¿vale? Un lector experto, o sea, los adultos que leemos bien, pues utilizamos las dos rutas. ¿Cuándo? Pues normalmente utilizamos la vía léxica, que es también lo que a veces llamamos la lectura global, cuando leemos palabras frecuentes, palabras que tenemos pues, muy protocolizadas en nuestra memoria. Pero cada vez que nos encontremos con una palabra nueva o una palabra poco frecuente o una palabra un poco complicada que no utilizamos normalmente, como por ejemplo electroencefalograma o hipocloridria, ¿no? Y yo ahora estaba leyendo estas palabras, pues aunque yo sea una buena lectora, cuando leo una palabra así tengo que parar mi cerebro y por lo tanto ralentizar mi lectura, centrarme para poder descodificar. Yo sé perfectamente lo que es un electroencefalograma, pero no estoy acostumbrada a leerlo cada día, aparte de que es una palabra muy larga. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué he hecho para leer estas palabras? Pues otra vez he vuelto a apoyarme en la ruta fonológica. Por eso, enseñar a leer no debería enfrentar lo global con lo analítico, como si fueran enemigos, que esto hay veces hay unas discusiones casi filosóficas que hoy en día tienen ya muy poco sentido, porque el cerebro necesita ambas cosas, necesita poder descifrar, ¿no?, lentamente para poder descifrar cualquier cosa y necesita poder reconocer. ¿Para qué? Para poder hacerlo de forma más rápida. Con esa rapidez y esa precisión alcanzamos la fluidez y esa fluidez es lo que nos hace más accesible el significado y además nos facilita tanto los sistemas de atención como los sistemas de memoria, ambos especialmente necesarios para poder hacer una buena comprensión.
Por lo tanto, no hay que enfrentar sistema analítico y sistema global, sino que tenemos que tener claro que tenemos que empezar por el analítico para luego llegar al global. Bueno, ¿qué ocurre cuando este mapa, ¿no? Hemos visto, este mapa hace un recorrido que empieza por la parte occipital, es decir, por la parte posterior del cerebro, encima de la nuca, normalmente en el hemisferio izquierdo, empieza a subir hacia la parte temporal, justamente encima del oído, ¿no? Allí es donde aquello que hemos visto con el hemisferio, con la nuca, digamos, lo ligamos a un sonido que es un sonido que conocemos porque lo hemos escuchado y por eso es justamente la parte auditiva encima del oído que está procesando y está linkando estas dos partes. Y finalmente pasamos al hemisferio frontal, donde hay esta articulación del habla, tanto si leemos en voz alta como si leemos en voz baja. Y una vez hemos terminado este proceso, vamos rápidamente a buscar el significado. Vale, pues no todos los cerebros construyen este mapa al mismo ritmo ni con la misma facilidad, sino que en algunos niños, especialmente niños que puedan tener dislexia, las redes del hemisferio izquierdo responsables de la lectura pueden funcionar de forma menos eficiente. Esto hace que la lectura sea más lenta, menos automática y más cansada. A veces el cerebro compensa usando otras rutas, otras zonas, otros esfuerzos, pero compensar no es lo mismo que leer con facilidad. Es que, como el cerebro es plástico, los niños que no consiguen activar una ruta buscan dentro de su cerebro otra manera de llegar, y a veces llegan por la ruta global, la ruta léxica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que si van por la ruta léxica, solo podrán utilizar la ruta léxica con aquellas palabras frecuentes. Por lo tanto, cada vez que salgan palabras menos frecuentes, se van a encallar, van a perder el ritmo, van a perder la concentración, van a perder la capacidad de memoria y probablemente van a perder la comprensión. Por eso es tan importante entender la dislexia o otras dificultades de aprendizaje de la lectura desde la neurociencia. ¿Por qué? Porque nos cambia la mirada, ¿no? Un niño con dificultades lectoras no es un niño vago, no es un niño que ya leerá cuando madure, como si el tiempo por su solo pudiese resolver el problema. Hay una frase, ¿no? ¿Cómo se llama?, de la sabiduría popular, ¿no?, que dice el tiempo lo cura todo, pero yo siempre digo que no es verdad que el tiempo lo cura todo. Lo que cura es lo que hagamos en ese tiempo. El tiempo por sí solo puede enquistarlo todo también. Es decir, que lo que cura es lo que nosotros hagamos durante ese tiempo. Por lo tanto, un niño con dificultades para automatizar la lectura es un niño cuyo mapa lector necesita más ayuda, necesita más tiempo, necesita más precisión, necesita más entrenamiento y más acompañamiento. No es un ya, cuando sea mayor, ya le pasará, sino vamos a ver cómo le damos todo aquello que necesite para poder construir su mapa lector. Aquí aparece una consecuencia educativa muy clara, y es que si la lectura es una red que se construye, entonces debemos enseñar de forma explícita, sistemática, estructurada y, sobre todo, amable. Amable. Amable significa respetando los tiempos. Explícita significa que el código no se adivina. Algunos niños adivinan el código, siempre lo decimos, los niños que aprenden a leer solos, pero normalmente el código no se adivina. Te lo tienen que explicitar, es decir, te tienen que decir esto es la M y suena M, y esto es la B y suena B, y esto es la G, uy, la G, mira, que la G delante de la E y de la I va a sonar Jeji, y delante de la A, de la O y de la U va a sonar Gagogu. Es decir, hay que explicitarlo, esto no lo podemos adivinar. De forma sistemática significa que el cerebro necesita orden. Empezaremos por lo más fácil, no empezaremos por la G, acabamos de ver que es una letra más complicada, sino que empezaremos por las letras más fáciles y además por las letras... Perdón, ¿qué significa una letra fácil? Pues una letra fácil en nuestro idioma, en el español, una letra fácil, o en el catalán podría ser igual, o en el euskera también sería lo mismo, o en el gallego. Una letra fácil sería una letra con una relación unívoca con un sonido. Es decir, la G hemos visto que puede tener más de un sonido. Bueno, hay letras que solo tienen un sonido. La C puede tener más de un sonido, pero hay letras como la T, ¿no?, que solo tiene un sonido. Por lo tanto, empezaremos por letras que sean más sencillas.
Eso significa sistemático, hacerlo por un orden y de forma estructurada. ¿Por qué? Porque la progresión importa. Y amable, porque ya lo hemos dicho, porque ningún cerebro aprende bien bajo amenaza ni bajo presión. Esto lo hemos explicado muchas veces. Lo de la letra con sangre entra, pues no es exactamente así que lo que ocurría en la época en que se intentaba entrar la letra a palos, y es que muchos niños abandonaban el sistema escolar. Bien, el mapa también necesita emoción. Y ahora vamos a poner este podcast, pero en breve vamos a compartir también el podcast de Rafael Vizquerra, que nos va a hablar de las emociones, de otro mapa mental, que es el de las emociones. Hasta ahora hemos hablado de lóbulos, de áreas, de rutas, de redes, pero nos falta algo, y nos falta que el cerebro lector no es una máquina fría, sino que el niño no lee con las zonas visuales o lingüísticas solamente, sino lee también con su historia, con su autoestima, con su miedo a equivocarse, con su deseo de agradar, con su cansancio y con su curiosidad. Ahí entra otra parte del cerebro, que son, por ejemplo, las amígdalas, que gestiona las emociones. Esto determina qué experiencias el cerebro considera importantes. El hipocampo es otra área responsable de la memoria y consolida mejor aquello que ha pasado por una experiencia emocional, mejor si es positiva. Por eso, a nivel neuronal, lo que decimos desde hace tiempo es que en educación tiene todo el sentido del mundo. Y es que sin emoción no hay cognición. Necesitamos vincular lo que aprendemos con una parte emocional. Si leer se convierte en un territorio de fracaso, el cerebro aprende a evitarlo. O sea, las emociones aquí nos juegan en contra. Si leer, en cambio, se convierte en un territorio posible, acompañado, significativo y que produce placer por los logros, ¿no?, que alcanza, el cerebro vuelve a intentarlo. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que los niños vivan la experiencia de aprender a leer y cualquier experiencia de aprendizaje con el placer suficiente como para que quieran volverlo a intentar. ¿Quiere decir que tenemos que convertirlo todo en un juego? No. Aunque nosotros somos un corazón lector y Glyphing lo basa todo en el juego, creemos que no todo debe ser un juego. ¿Por qué? Porque tenemos que combinar lo que se puede pasar por la parte lúdica y lo que no vamos a poder pasar por la parte lúdica. Es decir, hay cosas que a lo mejor, incluso dentro de Glyphing, ¿no? Glyphing es un juego, pero a veces depende de lo que tenga que leer el niño, la niña, pues aquella parte, por muy juego que sea, no es una parte agradable porque está leyendo palabras que le cuestan mucho. Bueno, pues eso también forma parte del aprendizaje. ¿Por qué? Porque si no convertimos a los niños en niños que solo están preparados para avanzar por un camino de rosas. Todo lo convertimos en juego, todo lo convertimos en que no haya nunca frustración. No, debemos barajar el juego con lo que no es juego, lo que es reto con lo que es conseguirlo, pero también con lo que es error, con lo que es fracaso. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Tenemos que equilibrar todo esto, porque si no vamos a hacer niños demasiado débiles, ¿no? Ya está ocurriendo a veces. Bueno, niños sobreprotegidos. Bueno, para terminar, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos dicho y bueno, hemos creado esta imagen, ¿no? De la misma manera que hemos creado la imagen de este mapa lector, este recorrido que tiene que hacer nuestro cerebro y que dibuja un mapa con una serie de estaciones. Podemos también verlo como que es una coreografía, es un baile, ¿no? Los ojos captan formas, el sistema visual reconoce estas formas porque ha aprendido que son letras, las redes del hemisferio izquierdo las conectan con los sonidos. Tenéis que imaginar que esto es un baile, es una coreografía. Las áreas frontales ayudan a organizar, articular y sostener esta secuencia. La memoria aporta estas palabras conocidas vinculadas a su significado. El lenguaje aporta este significado y la atención mantiene todo el rato el hilo
¿no? Es como la atención es lo que mantiene la tensión narrativa, ¿no? No perdamos el hilo para poder darle un sentido a todo. Y finalmente la emoción decide si ese camino se vive como amenaza o se vive como descubrimiento. Cuando todo esto se coordina en esta especie de coreografía, en esta especie de danza, de baile que organiza nuestro cerebro, ocurre algo extraordinario. Y es que unas marcas negras, ¿no? Unas manchas negras sobre una página, sobre un papel, se convierten en pensamiento. Y eso es leer. Eso es leer, es activar el pensamiento. ¡Ay! Es bonito, ¿verdad? Hoy hemos dibujado este mapa del cerebro lector, no para memorizar nombres de áreas cerebrales, sino para comprender mejor qué le estamos pidiendo a un niño cuando le pedimos que aprenda a leer, cuando le pedimos que lea. Le estamos pidiendo que active una red compleja que no tiene creada y que por lo tanto tiene que crearla. Le estamos pidiendo que coordine procesos muy distintos y que convierta un código cultural arbitrario relacionado con un código oral, ¿vale?, que es el lenguaje vivo, ¿vale? Si entendemos esto, quizás también entenderemos mejor nuestra responsabilidad, enseñar bien, detectar pronto, intervenir con rigor y acompañar con paciencia. Antes hemos utilizado la palabra amable. Para mí la palabra amable tiene que estar en luces de neón. No siempre lo conseguimos, porque no siempre conseguimos el tiempo para tener paciencia y para ser amables, pero deberíamos intentarlo. Y porque detrás de cada lectura hay un cerebro construyendo caminos. Y a veces son caminos que necesitan mucho entrenamiento para poder ser construidos. Y detrás de cada niño que se esfuerza por leer hay una oportunidad de ayudarle a encontrar su ruta. Así que os dejamos con estas ideas para que las podáis compartir con quien creáis necesario. El cerebro no nació para leer. La lectura se construye aprovechando circuitos que ya existían para ver, oír, hablar y recordar, y a eso se le llama plasticidad cerebral. Esta reconstrucción se le llama plasticidad cerebral. Leer activa una red de zonas del hemisferio izquierdo que empieza con el procesamiento visual de las letras, pasa por las áreas que convierten estas letras en sonidos y luego en significados, y llega a las zonas frontales que organizan y sostienen el lenguaje. El cerebro tiene dos caminos para leer, uno analítico, la vía fonológica, y otro global, que es la vía léxica, y el cerebro lector las necesita ambas, pero le facilitamos la vida a todos los niños y empezamos con el modelo analítico, es decir, letra explicitada. Cuando la dislexia u alguna otra causa dificulta la lectura, no es cuestión de inteligencia ni de voluntad, sino es cuestión de entender que este circuito, este mapa, todavía no se ha configurado lo suficiente fuerte. Pero que sepamos que lo podemos entrenar. Y finalmente, esta idea tan poderosa que vamos a conectar con un nuevo podcast que vamos a poner pronto de la mano de Rafael Vizquerra. Sin emoción no hay cognición. La experiencia emocional que rodea el aprendizaje lector no es un detalle, sino que forma parte del mapa y diría yo que sostiene todo el mapa. Pues aquí os dejamos con este mapa del cerebro lector, recordándoos que estáis invitados a seguir agrandando este corazón. Muchas gracias.